jóvenes. Asante Nisana. We may now sit down. Pueden tomar asiento. Attentively to the words of the Holy Father. Thank you very much. Muchas gracias. The rosary you are praying for me. Thank you very much. Por el rosario que han rezado por mí, muchas gracias, muchas gracias. Thank you for your presence. Y gracias por su presencia, por su presencia llena de entusiasmo aquí. Thank you, Lynette. And thank you, Manuel. Gracias, Lynette, gracias, Manuel, por sus testimonios y por sus reflexiones. Existe una pregunta en la base de todas las preguntas que me hicieron Lynette y Manuel. I asked myself something on the basis of all the questions that were asked by Lynette and Manuel. ¿Por qué suceden las divisiones, las peleas, las guerras, las muertes? Why do divisions, wars and death occur? Los fanatismos, las destrucciones entre los jóvenes. Fanatism and divisions among young people. ¿Por qué existe ese deseo de destruirnos? Why is there that desire to destroy? En las primeras páginas de la Biblia, On the first page of the Bible, después de todas esas maravillas que hizo Dios, after all those wonderful things that the Lord had done, un hermano mata a otro hermano. a brother kills another brother. El espíritu del mal nos lleva a la destrucción. The spirit of evil takes us to destruction. Y el espíritu del mal nos lleva a la desunión. And the spirit of evil takes us to a lack of unity. Nos lleva al tribalismo, a la corrupción, a la drogadicción. It takes us to tribalism, corruption, and drugs. Nos lleva a la destrucción por los fanatismos. It takes us to a destruction out of fanatism. Manuel me preguntaba, ¿cómo hacer para que un fanatismo ideológico no nos robe a un hermano, no nos robe a un amigo? How do we make it such that fanatical idealism doesn't take us to be robbed of a brother or a sister? Hay una palabra que puede parecer incómoda, pero yo no la quiero evitar. There is a word which might seem uncomfortable to the ear, but I don't want to avoid it. Porque ustedes la usaron antes que yo. You know it before me. La usaron cuando me trajeron contándome los rosarios que habían rezado por mí. You showed this word when you brought these expressions of rosaries that you brought for me. La usó el obispo The bishop cuando used it. presentó que se prepararon para esta visita con la oración. The bishop used it in the preparations with prayers for this meeting today. Y lo primero que yo respondería es que un hombre
pierde lo mejor de su ser humano. Una mujer pierde lo mejor de su ser humano cuando se olvida de rezar. A man or a woman loses the worst of their humanity when they forget how to pray. Porque se siente omnipotente. Because they feel powerful. Porque no siente necesidad de pedir ayuda. Because they don't feel the need to ask the Lord for help. Delante de tantas tragedias. In the face of so many tragedies. La vida está llena de dificultades. Life is full of difficulties. Pero hay dos maneras de mirar las dificultades. But there are different ways of looking at difficulties. O lo mirás como algo que te bloquea, te destruye y te detiene. Or you see it as something that destroys, stops you. O lo mirás como una oportunidad. Or you regard them as a real opportunity. A vos te toca elegir. To all of you is open the choice. Para mí una dificultad es un camino de destrucción. For me, is this a path of destruction? ¿O es una oportunidad para superar en bien mío, de mi familia, de mis amigos y de mi país? Or is it an opportunity to overcome this difficulty for me, for a member of my family, and for this country? Chicos y chicas, no vivimos en el cielo, vivimos en la tierra. Young people, we don't live in heaven, we live on earth. Y la tierra está llena de dificultades. And earth is full of difficulties. La tierra está llena no solo de dificultades, sino de invitaciones para desviarte hacia el mal. And not only of opportunities, but sometimes invitations which will lead you astray towards evil. Pero hay algo que todos ustedes los jóvenes tienen, But there is something that all of you have, que dura un tiempo más o menos grande. which is big. La capacidad de elegir. The capacity to choose. ¿Qué camino quiero elegir? Which path do you want to choose? ¿Cuál de estas dos cosas quiero elegir? Which ¿Dejarme vencer por la dificultad o transformar la dificultad en una oportunidad para vencer yo? Which of these two do I want? To choose the path of difficulty and division, or the path of opportunity? Opportunity to overcome myself and overcome difficulties. Y ahora algunas dificultades que ustedes nombraron, que son desafíos. There are some other difficulties which you mentioned which are real challenges. Y entonces antes una pregunta. And before that, a question. ¿Ustedes quieren superar los desafíos o dejarse vencer por los desafíos? Do you want to overcome challenges or be overcome by them? Ustedes son como los deportistas que cuando vienen a jugar al estadio quieren ganar. You're like the sportsmen who come here, the women and men who O want son to como win. aquellos que ya vendieron la victoria a los otros y se pusieron la plata en el bolsillo. Or those who've sold the ticket to others and have put the money in their pockets. A ustedes les toca elegir. You have to choose. Un desafío que mencionó Linet Lynette mentioned a challenge es el del tribalismo. of tribalism. Tribalismo destruye It una can nación. destroy. El tribalismo es tener las manos escondidas por detrás.
It can mean having your hands hidden behind your backs y tener una piedra en cada mano para tirársela al otro. and having a stone in each hand to throw to others. El tribalismo solo se vence con el oído, con el corazón y con la mano. Tribalism can only become with the ear, with the heart, and with your hand. Con el oído, With your ear, ¿cuál es tu cultura? ¿Por qué sos así? what is your culture? Why are you like this? ¿Por qué tu tribu tiene estas costumbres? Why do your cousins have these customs? ¿Tu tribu se siente superior o inferior? Do they feel inferior or superior? Con el corazón. And with the heart. Una vez que escuché con el oído la respuesta, abro el corazón. Once we've heard the response with our ears, then it passes through to our hearts. Y tiendo la mano para seguir dialogando. And then I extend my hand. To Si keep ustedes no dialogan y no se escuchan entre ustedes, siempre va a existir el tribalismo, que es como una polilla que va a roer la sociedad. If you don't dialogue with each other, if you don't listen to each other, then you're going to have the division like dust, like a worm that grows in society. Ayer, mejor dicho, pero para ustedes lo hacemos hoy, se declaró un día de oración y de reconciliación. Yesterday was pronounced as a day of prayer and reconciliation. Yo los quiero invitar ahora, I want to invite you all today, a ustedes jóvenes, to the young, to you, invitar a Linet y a Manuel que vengan, to invite Lena and Manuel to come up now, y que todos nos tomemos de la mano, and that we hold each other's hands de pie, como un Let's stand signo contra el tribalismo. Let's hold hands Todos together. somos una Let's nación. stand up as a sign against bad tribalism. Todos somos una nación. We're all a nation. All are a nation. We are all a nation. Así tienen que ser nuestros corazones. That's how our Y el- hearts must be. Y el tribalismo no es solamente un levantar las manos hoy. Este es el deseo, es la decisión. Tribalism isn't just raising our hands today, it's an expression of our desire, of our hearts. Pero el tribalismo es un trabajo de todos los días. And this tribalism is a work which we must carry out every day against this tendency. Vencer el tribalismo es un trabajo de todos los días. To overcome this tendency of tribalism, it is a daily endeavor. Un trabajo del oído, escuchar al otro. It's a work of the ear, you have to listen to others. Un trabajo del corazón, abrir mi corazón al otro. It's a work of opening your heart to others. Y un trabajo de las manos, darse las manos And it's uno a con work, otro. and it's a work of your hands. Y ahora offering nos your damos la hands to mano others. uno con otros. No tribalismo. You are combined? Yes? He's with you. He's with you. Has she greeted Faith? Has Faith greeted? Oh.
You are very good. Sit down. Otra pregunta Another question que hizo Linet that Lynette posed es el de la corrupción. is about corruption. Y en el fondo me preguntaba, ¿se puede justificar la corrupción, el I asked pecado, myself, can we justify corruption por el solo hecho de que todos están pecando y están siendo corruptos? just for the mere fact that everyone is corrupt? ¿Cómo podemos ser cristianos y combatir el mal de la corrupción? How can we be Christians and overcome this evil of corruption? Yo me acuerdo I que remember en mi patria in my country, un joven de 20, 22 años a young 20-year-old quería dedicarse a la política. dedicating himself to politics. Estudiaba, entusiasmado, iba de un lado para otro. He studied, and with great vigor he went here and there. Y consiguió un trabajo en un ministerio. And he obtained a job in a ministry. Un día tuvo que decidir And one day he had to decide sobre qué cosa había que comprar. about which things he had to buy. Y entonces pidió 3 presupuestos. And he asked for 3 quotes. Los estudió y eligió el más barato. He studied these 3 quotes and chose the cheapest, El más conveniente. the easiest. Y fue a la oficina de su jefe para que lo firmara. And he took it to his boss so that the boss could sign off on it. ¿Y por qué elegiste este? And he said, why do you choose this one? Porque hay que elegir el más conveniente para las finanzas del país. Because you have to choose what is easiest for the finances of a country. No, No, hay que elegir aquel que te den más para ponerte en el bolsillo. choose that which gives more money in your pocket, he said. Y el joven le contesta a su jefe, yo vine a hacer política para hacer grande a la patria. The young person said, but I came to carry out a politics for the good of the nation. Y el jefe le contesta, y yo hago política para robar. And the boss replied, I do politics to rob, to steal. Un ejemplo nomás, One example. pero no solo en la política, And it's not just in politics, en todas las instituciones, in all areas of life. incluso en el Vaticano. Also in the Vatican, Hay casos de corrupción. there are cases of corruption. La corrupción es algo que se nos mete adentro. Corruption is something which eats inside. Es como el azúcar, It's like sugar, es dulce, sweet. nos gusta, We like it. es fácil. It's easy. Y después terminamos mal. And then we end up in a poor way. Y en vez de tanta azúcar fácil, terminamos diabéticos o nuestro país termina diabético. So much sugar that we either end up being diabetic or our country ends up being diabetic.
Cada vez Each time que aceptamos una coima, no sé cómo se dice. when we accept a bribe, Cada vez que aceptamos una coima y la metemos en el bolsillo, and we put it in our pockets, destruimos nuestro corazón, we destroy our hearts. destruimos nuestra personalidad We destroy our personalities, y destruimos nuestra patria. and we destroy our country. Por favor, Please, no le tomen el gusto a esa azúcar que se llama corrupción. don't develop that taste for that sugar which is called corruption. Padre, pero But yo Father, veo que todos corrompen. you might say, but Holy Father, I see many who are corrupt. Yo veo tanta gente que se vende I see so many people who are sold por un poco de plata, just for a little bit of money, sin preocuparse de la vida de los demás. without worrying for the livelihood of others. Como en todas las cosas, hay que empezar. As in everything, you have to make a start. Si no querés corrupción If you don't want en tu corruption, corazón, en tu vida, en tu patria, empezá vos. if you don't want corruption in your lives, in your hearts, and in your country, start now yourselves. Si no empezás vos, tampoco va a empezar el vecino. Because if you don't start, then the person who's beside you won't start. La corrupción, además, nos roba la alegría. Corruption, moreover, takes away our joy. Nos roba la paz. It takes away our peace. La persona corrupta no vive en paz. Corrupt people don't live in peace. Una vez, esto es histórico lo que les voy a contar. What I'm about to tell you really happened. En mi ciudad In my murió un hombre que todos sabíamos que era un gran corrupto. In my city, my hometown, a man died and we all knew that he was corrupt. Yo pregunté unos días después, ¿cómo fue el funeral? I asked a few days afterwards, how did the funeral go? Y una señora con mucho buen humor And a lady with a great sense of humor me contestó, replied, Padre, no podían cerrar la vara, el cajón, they couldn't close the coffin properly porque se quería llevar toda la plata que había robado. because he wanted to put inside the coffin all the money he had robbed. Lo que vos robás con la corrupción What you rob through corruption va a quedar acá will stay here, y lo va a usar otro. and someone else will use it. Pero también va a quedar, But also, y esto grabémoslo en el corazón, what will remain, and this I'd ask you to keep firmly grasped into your hearts, en el corazón de tantos hombres y mujeres in the hearts, que quedaron heridos por tu ejemplo de corrupción. the hearts of many men and women are left wounded by these examples of corruption. Va a quedar en la falta de bien que pudiste hacer y no hiciste. What will remain behind is all the lack of good that you could have done and didn't. Va a quedar en los chicos enfermos, con hambre, It will remain in the, porque el dinero que era para ellos
por tu corrupción te los guardaste para vos. It will remain in those who suffer, those children who suffer, because through your corruption you have caused their downfall. Chicos y chicas, la corrupción no es un camino de vida, Young people, es un camino de muerte. corruption is not a path to life, it's a path to death. Había una pregunta There was one question, de cómo usar los medios de comunicación how to use the means of communication para divulgar el mensaje de esperanza de Cristo to spread the message of Christ y promover iniciativas justas and to promote good initiatives para que se vea la diferencia. so you can make a difference. El primer medio de comunicación es la palabra, es el gesto, es la sonrisa. The first means of communication is the word, it is the smile, it is your gestures. El primer gesto de comunicación es la cercanía. The first gesture is being close to others. El primer gesto de comunicación es buscar la amistad. The first gesture is trying to look for friendship with others. Si ustedes hablan bien entre ustedes, se sonríen, If you se speak, acercan como hermanos, if you speak well among yourselves, then you can smile and then you can accept each other as si brothers and ustedes sisters. están cerca uno de otro, aunque sean de diversas tribus, If you're close to each other, even if you're from different tribes, y si ustedes se acercan a los que necesitan, al que está pobre, al enfermo, al abandonado, al anciano a quien nadie visita, if you're closest to the poor, to those that are abandoned, those who are ill, those who are completely rejected that no one needs, esos gestos de comunicación son más contagiosos que cualquier red de televisión. those gestures of communication are much more contagious than any channel on TV. Estas tres preguntas creo que algo dije que les puede ayudar. These questions and these thoughts, I think, can help you. Pero pídanle mucho a Jesús. But ask Jesus from your hearts. Recen al Señor Pray to the Lord para que le dé la fuerza so that He can give you the strength de destruir el tribalismo, To que sean destroy- todos hermanos, tribalism and hold each other's hands as brothers and sisters, para que les dé el coraje de no dejarse corromper, so that you may have the courage to not allow yourselves to be corrupted, para que les dé el encanto de poder comunicarse como hermanos con una sonrisa, con una buena palabra, con un gesto de ayuda, con cercanía. offering your joy to others by offering a gesture, a word, a smile, especially your expressions of closeness. Manuel hizo preguntas incisivas también. Manuel also made some very interesting questions. A mí me preocupa la primera que hizo él. I'm worried about the first thing he said. ¿Qué podemos hacer para impedir el reclutamiento de nuestros seres queridos? What can we stop? What can we do to stop young people being recruited in radicalization? ¿Qué podemos hacer para hacerlos volver? What can we do after they have been recruited to try and get them to come back? Para responder esto tenemos que saber por qué un joven lleno de ilusiones se deja reclutar o va a buscar
ser reclutado? To answer this, we have to ask, why do young people who are full of ideals allow themselves to be radicalized in this way? Y se aparta de su familia, Their family, de sus amigos, their friends, de su tribu, they leave their tribe, de su patria. they leave their country. Se aparta de la vida porque aprende a matar. They leave their lives behind in order to learn how to kill. Y esta es una pregunta que ustedes tienen que hacer a todas las autoridades. This is a question which you yourselves must pose to all people in authority. Si un joven o una joven If a young woman or man no tiene trabajo, has no work, no puede estudiar, cannot study, ¿qué puede hacer? what can he or she do? ¿O delinquir? Or a life of delinquency, ¿O caer en las dependencias? fall into drug abuse, ¿O suicidarse? or even into suicide? En Europa las estadísticas de suicidio no se publican. In Europe, the statistics of suicide are not published. O enrolarse en una actividad que le muestre un fin en la vida, engañado, Or seducido. they get involved or seduced into an activity which leads them into a bad path. Lo primero que tenemos que hacer para evitar que un joven sea reclutado The first o thing- quiera ser reclutado The first thing we have to do to stop a young person being recruited es educación y trabajo. is education and work. Si un joven no tiene trabajo, If a young person has no work, ¿qué futuro le espera? then what future awaits him or Y her? ahí entra la idea de dejarse reclutar. And that's where the idea of being seduced and being recruited comes in. Si un joven no tiene posibilidades de educación, If a young person has no possibilities of incluso education, de educación de emergencia, de pequeños oficios, just small things, ¿qué puede hacer? even if there are small opportunities to education, without them, what can he do? Ahí está el peligro. That is the danger. Es un peligro social que está más allá de nosotros, It's a Por eso- social danger incluso más allá del país, which is beyond us, and it's even beyond the country, porque depende de un sistema internacional because it depends on an international system que es injusto, that is unjust, que tiene al centro de la economía no a la persona, sino al Dios dinero. It is the injustice of having a system of economy where the person is not at the center, but rather the god of money. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo o hacerlo volver? What can I do to bring them back, to save them? Primero, rezar por él, First thing, pray, pero fuerte. but really hard. Dios es más fuerte que todo reclutamiento. God is much stronger than any recruitment campaign. Y después, And then, hablarle con cariño, con simpatía, con amor. to speak with tenderness, understanding and love, Y con paciencia. and with great patience. Invitarlo a ver un partido de fútbol. To invite them to come and watch some football, Invitarlo a pasear. to walk with you, Invitarlo a estar juntos en el grupo. to be together in your group, No dejarlo solo.
Don't allow them to remain on their own. Eso es lo que se me ocurre ahora para... That's what comes to me now spontaneously. Evidentemente que hay, tu segunda pregunta, The second question, hay comportamientos que dañan, there are behaviors which are destructive. comportamientos que se busca felicidad pasajera y terminan dañándote. Transitory things that end up destroying you. La pregunta que vos me hiciste, Manuel, Question Manuel asked es una pregunta de un profesor de teología. is a question that a professor of theology might ask. ¿Cómo podemos entender que Dios es nuestro Padre? How can we understand that God is our Father? ¿Cómo podemos ver la mano de Dios en las tragedias de la vida? How to see His hand in the tragedies of life? ¿Cómo podemos encontrar la paz de Dios? How can we find God's peace? Mira, esta pregunta This question se las hacen los hombres y las mujeres de todo el mundo de una u otra manera. men and women all over the world ask themselves in one way or another, Y no encuentran explicación. and they can't find the reason. Más aún, hay preguntas que por más que te rompas la cabeza pensando, no vas a encontrar explicación. And there are some questions that you can turn round in your minds over and over again and never find the answer. ¿Cómo puedo ver la mano de Dios en una tragedia de la vida? How can I see the hand of God in tragedy? Hay una sola, iba a decir una sola respuesta, no. I was going to say there's just one response, but no, No, no es respuesta. there's no response. Hay un solo camino. There is a path. Mirá al Hijo de Dios. To look at the Son of God. Dios lo entregó God entrusted Him para salvarnos a todos. to save all of us. Dios mismo se hizo tragedia. God became, as it were, a tragedy. Dios mismo se dejó destruir en la cruz. God allowed Himself to be destroyed on the cross. Y cuando estés que no entendés algo, cuando estés desesperado, cuando se te viene el mundo encima, mirá la cruz. When you don't understand something, when desperation hits you, then look at the cross. Ahí está el fracaso de Dios. That is the great failure of God. Ahí está la destrucción de Dios. That is the destruction of God. Pero también ahí está un desafío a nuestra fe. But, and it's a challenge to our faith, La esperanza. and this is hope. Porque la historia no terminó en ese fracaso, Because history did not end in that failure, sino en la resurrección que nos renovó a todos. rather in the resurrection of Christ that renewed all of us. Les voy a contar I'm going to tell you something una confidencia. personal. Son las 12. ¿Tienen hambre? It's 12. Are you hungry? Les voy a contar una confidencia. I'm going to tell you something private. Yo en el bolsillo In my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario, Rosary, un rosario para rezar, to pray, y una cosa que parece extraña. something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios.
This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis, It's the way of the cross, pequeño vía crucis. a small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo As Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte and when they condemned him, hasta que fue Right up. sepultado. to when he was buried. Con estas dos cosas With these two things, me arreglo como puedo, I do the best I can. pero gracias a estas dos cosas And thanks to these two things, no pierdo la esperanza. I never lose hope. Y una última pregunta también A last question also del teólogo Manuel. from our theologian friend here, Manuel. ¿Qué palabras tiene por los jóvenes que no experimentan amor de sus familias? What word can you offer to young people who don't experience love in their families? ¿Es posible salir de esta experiencia? How is it possible to come out of this experience? En todas partes Everywhere. hay chicos abandonados, There are abandoned children. o porque los abandonaron cuando nacieron, Either they were abandoned when at birth, o porque la vida los abandonó, la familia, los padres, or as life progressed, they were abandoned, y no sienten el afecto de la familia. and they don't feel love from their families. Por eso la familia es tan importante. This is why family is so important. Defiendan la familia, Defend the family. defiéndanla siempre. Defend the family always. Todas partes, no solo hay chicos abandonados, Everywhere, there's not only kids who are abandoned, sino también ancianos abandonados, but also elderly are abandoned, que están sin que nadie los visite, with no sin one que nadie los quiere. to visit them, with no one to love them. ¿Cómo salir de esa experiencia negativa, How do you come out of this very negative de experience? abandono, de Abandonment, lejanía de amor? lack of love. Hay un solo remedio There is one remedy alone para salir de esas experiencias. to come out of these experiences. Hacer aquello que yo no recibí. To do that which you did not receive. Si vos no recibiste comprensión, If you didn't receive understanding, sé comprensivo con los demás. then be understanding with others. Si vos no recibiste amor, ama a los demás. If you didn't receive love, then love others. Si vos sentiste el dolor de la soledad, If you felt pain of loneliness, acércate a aquellos que están solos. come close to those who are alone. La carne se cura con la carne, Flesh is cured by flesh, y Dios se hizo carne and God became para flesh curarnos a in order nosotros. to cure us. Hagamos lo mismo nosotros Let's do the same ourselves. con los demás. Bueno, Well then, yo creo que antes que el árbitro suene el pito, before the umpire sounds the bell, es hora de terminar. it's time to close. Yo les agradezco de corazón I thank you from my heart. que hayan venido, First, that you came,
que me hayan permitido hablar en mi lengua materna. Second, that you allow me to speak in my mother tongue. Les agradezco que hayan rezado tantos rosarios por mí. I'm really grateful you've prayed so many rosaries for me. Y por favor, And please, les pido I ask you, que recen por mí, please pray for me, porque yo también necesito, y mucho, because I too need those prayers, and very much so. cuento con las oraciones de ustedes. I count on your prayers. Y antes de irnos, And before leaving, les pediría que nos pongamos de pie if we todos stand now y recemos juntos a nuestro Padre del cielo, we're going to pray together to our Heavenly Father, que tiene un solo defecto: who has only one defect. no puede dejar de ser He Padre. can't stop being a Father. Our Father, Who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you very much. We are all now welcome to join the choir. Y el discurso improvisado del Papa Francisco en español respondiendo